Muy bien. Próxima figura retórica, apóstrofe. Y ya sé que apóstrofe, se acuerdan de la comita que escribimos, pero en este caso, apóstrofe es una figura retórica que consiste en interrumpir brevemente el discurso para invocar a algún ser real o imaginario, y generalmente se suele emplear un tono patético. Por ejemplo, voy a leer: olas gigantes que os rompéis bramando, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo, llevadme con vosotras. Es una rima 52 de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, obviamente, no va a pasar eso, ¿no? Pues aquí el apóstrofe está él hablándole al medio ambiente, los fenómenos, a una tormenta probablemente, y les dice: llévenme con ustedes, como si ellas pudieran contestarle, ¿no? En fin. Y bueno, pues el apóstrofe influye en el plano afectivo del lector u oyente para identificarse con el personaje y comprender mejor sus emociones. Por ejemplo, el poeta, en el ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer, invoca a los elementos de la naturaleza para que lo maten y así librarse del dolor que él siente, ¿no? Obviamente, pues es como drástico, ¿verdad? Diríamos nosotros, está medio dramático. Pero bueno, recuerden que las figuras retóricas funcionan para eso. Ok, siguiente figura literaria, retórica, es igual, es prosopografía. Ok, prosopografía. Y la prosopografía es una figura retórica que consiste en la descripción de los rasgos físicos o externos de una persona. Es decir, cuando nosotros hablamos sobre alguien y lo describimos, estamos utilizando la posografía. Ok, ahora ya lo saben. Y entonces, un ejemplo de posografía sería: era un señor flaco, bajito, escuálido, melenas grises, barba blanca, nariz corva, ojos hundidos y brillantes. Vestía levita y llevaba un sombrero de copa. ¿Ok? La prosopografía es una figura de pensamiento del grupo de las figuras de descripción, y etimológicamente viene de la palabra griega prosopon, que significa persona, y grafía, descripción. Y su uso más frecuente es en prosa que en verso, es decir, en los textos que no llevan como una estructura, sino que son más de libres, ¿no? Y de hecho es algo que nosotros hacemos mucho constantemente. Describimos mucho, es una forma también de nosotros de generar un entorno, ¿no? Y bueno, pues no vamos a confundir la prosopopeya con la etopeya o el retrato. Acuérdense que la etopeya describía rasgos internos y psicológicos, y el retrato los rasgos externos e internos, pero la prosopopeya se refiere solo a los externos, ¿ok? Y bueno, pues también el siguiente figura retórica que vamos a ver hoy es el eufemismo. Y a lo mejor ustedes lo han escuchado por ahí, eufemismo. Y bueno, pues el eufemismo es una palabra o una expresión que se utiliza para sustituir otra palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. El eufemismo puede sustituir diferentes términos, por ejemplo, en palabras que pueden resultar groseras, escatológicamente u obscenas, y normalmente se utilizan eufemismos, entre otras razones, para sustituir. Ahí va: términos ofensivos que pueden crear malestar en un grupo de personas. Es decir, como si tuviéramos que decir algo políticamente correcto para expresar algo que sea socialmente aceptado o que está bien visto por la sociedad. Por ejemplo, un eufemismo es persona de la tercera edad, en lugar de decirle viejo. ¿Ok? Decimos persona de la tercera edad. Suena como menos ofensivo. O una persona con discapacidad, para no decir ciego, sordo, mudo, cojo, etcétera, etcétera, ¿no? También se utiliza para nombres sagrados o términos secretos. También en palabras duras o desagradables que pueden generar incomodidad, se utilizan los eufemismos en los casos, pues para hacerlos como de forma cómica. Por ejemplo, decimos estirar la pata en lugar de decir que se murió. Y también cuando decimos, no sé, cualquier otra palabra que sustituya a una grosería, ¿no? En blasfemias o en palabras de mal, que no se escuchen bien, podemos decir jolín, pero nosotros decimos jolín,
jolín, que significa caramba, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo puede ser cuando utilizamos el eufemismo para sustituir a una palabra para tratar de utilizar algo que duela menos, que se escuche menos ofensivo, como por ejemplo fallecer es una palabra antigua, ya no la usamos y ahora decimos morir y así sucesivamente, no decimos morir, decimos estirar la pata o colgo los tenis o cualquier otra palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se tratan los eufemismos. Entonces, algunos ejemplos de eufemismos, será como pasar a mejor vida, cuando decimos morir, poco agraciado, para no decirle feo, dar a luz en lugar de decir parir, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un eufemismo que encontré que me causó mucha gracia fue reducción de personal, cuando en realidad lo que estamos diciendo es están despedidos, ¿ok? Cuando en las empresas te dicen, es que hubo reducción de personal, no, te despidieron. Y entonces, bueno, los eufemismos se utilizan para eso, para suavizar y matizar la carga emotiva, negativa, despectiva u ofensiva que pueden tener ciertas palabras. Y hacemos esto al tener que referirnos fundamentalmente a cuestiones sexuales, fisiológicas, divinas, etcétera, etcétera, para evitar pues que suene desagradable y vulgar, pues para decirlo como más, como con más decencia, ¿no? A eso se refieren los eufemismos, ¿ok? Y entonces, pues ejemplos de eufemismos, ya lo dije, persona de color para no decir que es negro, ebrio para no decir que es borracho, demente para no decir que es loco, dormir el sueño eterno para decir que se va a morir, daños colaterales, muertes de civiles, conflicto armado para no decir guerra, etcétera, etcétera. Vamos al último video de figuras retóricas.